Muy buenos días para todos. Soy Laura Merchán de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones. Les recuerdo que el link de asistencia también lo pueden encontrar en el chat de la conferencia. Este espacio se desarrolla en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación de la empresa orientada a fortalecer la transparencia y apropiación del conocimiento de manera transversal en todos los procesos y en articulación con nuestros grupos de interés. El día de hoy nos acompaña Simón Rodríguez, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en ciencias penales y criminológicas de la misma universidad, magíster en mecanismos de lucha contra la corrupción de la Universidad Salamanca, España. Actualmente es director de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa de la empresa de Acueducto. Y también nos acompaña María Fernanda Cruz, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Derecho Público y Contencioso Administrativo de la misma universidad. Es máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, España. Es abogada consultora y litigante con más de 15 años de experiencia. Hoy estarán presentando la conferencia Política de Prevención del Daño Antijurídico por Derecho de Petición. Pero antes de iniciar, el director de la Oficina Asesora Representación Judicial y Actuación Administrativa, Simón Rodríguez, y el ingeniero José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada compartirán unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días para todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les dan una cordial bienvenida al segundo encuentro magistral del año 2026, titulado Política de Prevención del Daño Antijurídico por Derecho de Petición. La jornada se desarrolla en el marco de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación y reafirma el compromiso institucional con la consolidación de la cultura organizacional orientada al intercambio riguroso y la reflexión crítica y la difusión estratégica del saber. Nos honra contar con su presencia en este espacio dedicado a compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas esenciales para fortalecer la gestión de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Hoy tenemos el privilegio de recibir a la doctora María Fernanda Cruz Rodríguez, abogada consultora, y al doctor Simón Rodríguez Serna, director de la Oficina de Representación Judicial y Actuación Administrativa, a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su generosidad al compartir su experiencia y conocimientos. Estamos seguros que sus intervenciones serán altamente enriquecedoras para todos los asistentes. Desde el inicio de este programa, el 29 de junio del año 2020, hemos realizado 208 conferencias magistrales disponibles para consulta en el canal de YouTube de la empresa, en las que hemos tenido la participación de más de 29,000 asistentes, acumulando más de 376 horas de exposición. Estas cifras reflejan el compromiso sostenido de nuestra empresa con el aprendizaje organizacional y la construcción colectiva del conocimiento. Con este preámbulo, cedo la palabra a Laura Merchán de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones, quien tendrá el gusto de continuar con la dirección de esta conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor José Manuel. Y bueno, después de esta calurosa bienvenida, damos inicio a la conferencia política de prevención del daño antijurídico por derecho de petición, quien la va a encabezar María Fernanda Cruz y Simón Rodríguez. Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias para todos y buen día para todos los asistentes. No sé si nos puedes habilitar para compartir la presentación, que está bloqueado solo a los organizadores. Pues dando inicio y sin perjuicio de compartir la presentación, inmediatamente estemos habilitados. El contexto que tiene, digamos, esta conferencia es la política de prevención del daño antijurídico
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá está, pues digamos, como contexto, todas las entidades públicas tienen dentro de sus responsabilidades legales, en cabeza del Comité de Conciliación, establecer políticas de prevención del daño antijurídico. El año pasado, en el mes el 24 de noviembre de 2025, el Comité de Conciliación de la empresa de acueducto. Ya puedes presentar. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ya están viendo la presentación. Continúo entonces. Como les decía, el 24 de noviembre de 2025, el Comité de Conciliación de la empresa de acueducto adoptó la política de prevención de daño antijurídico relacionada con el tema de derecho de petición. El fundamento por el cual se adopta esta política de prevención del daño antijurídico es, digamos, una metodología que está establecida desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría Jurídica Distrital, conforme a la cual se deben evaluar las reclamaciones, condenas y procesos judiciales de los últimos 3 años, y a partir de eso establecer aquellas reclamaciones que tienen una causa recurrente. Realizado el estudio por parte de la Oficina de Representación Judicial, pues encontramos que una de las causas recurrentes de reclamación, tanto por silencio administrativo positivo como por tutela, era el tema de los derechos de petición, tutelas por no atender oportunamente, por vulnerar más bien el derecho fundamental al derecho de petición y, digamos, la generación de silencios administrativos positivos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. En ese contexto, pues digamos, en la diapositiva ustedes pueden ver, digamos, lo que fue el resultado del diagnóstico. Encontramos que, pues digamos, el 23% de las reclamaciones eran por tutelas, teníamos un 1% de multas. Esto tiene, digamos, una explicación legal de por qué la superintendencia ya no impone multas por silencio administrativo positivo, y un 76% de reclamaciones por silencio administrativo positivo. Cuando descendemos un poco para evaluar cuál era la razón por la cual, digamos, estaban generando esas tutelas, esas condenas digamos, en procesos de tutela y, digamos, decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos en las cuales se concedía el silencio administrativo positivo, encontramos que, digamos, un 9% correspondían a indebidas notificaciones que, digamos, ese está muy atado a la ausencia de respuesta, porque si yo no notifico adecuadamente, digamos, una respuesta a un derecho de petición, pues es lo mismo que no haberlo respondido de alguna forma, y un 62% de ausencia de respuestas de fondo. Es decir, efectivamente la empresa sí emitió una respuesta, sí la comunicó adecuadamente, pero cuando evaluamos la respuesta o cuando evalúan la respuesta, los jueces en vía de tutela o la superintendencia de servicios públicos, pues llega a la conclusión de que la respuesta no fue de fondo. Con fundamento en todo lo anterior, mediante la resolución 001 del 2026, se adoptó la política de prevención del daño antijurídico en materia de derecho de petición, dentro de las cuales en su plan de acción se establece esta capacitación, en la cual la idea es poder, digamos, desde la Oficina de Representación Judicial, transmitir un poco los fundamentos teóricos del derecho de petición, pero más allá de eso, poder tener una conversación con ustedes que están respondiendo los derechos de petición todos los días para ver, digamos, dónde podemos ver que hay vacíos, dónde podemos ver que se están generando los errores, y pues, digamos, buscar, digamos, solucionar este tipo de situaciones. Dando este preámbulo, pues le doy la palabra a la doctora María Fernanda Cruz, para que, pues, digamos, avancemos, digamos, con el tema teórico del derecho de petición y pues ya volvemos con el tema práctico. Doctora María Fernanda, buenos días y adelante. Buenos días, doctor Simón. Buenos días para todos. Un placer estar con ustedes.
Bueno, como lo mencionó el doctor Simón, la idea es dar como recordar algunos temas puntuales sobre el derecho fundamental de petición y ya luego empezar a contarles un poco las lecciones aprendidas sobre algunos errores o deficiencias que hemos detectado, así como casos exitosos que nos pueden servir como una buena práctica para seguir en las respuestas a las peticiones. Yo creo que todos pues estamos claros en que el derecho de petición es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y que está desarrollado en la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que sustituyó pues algunos, especialmente el título 2 de la Ley 1437 de 2011, que es conocido como el CEPAC. Tiene unas funciones fundamentales, que es garantizar la participación democrática, el ejercicio de los derechos políticos, posibilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales y garantizar la transparencia de la gestión pública al constituirse en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal. Así que toda actuación que inicie, se señala la ley 1437, toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica su ejercicio sin que sea necesario invocarlo como derecho de petición, es de naturaleza pública, es gratuita y puede realizarse o se puede presentar sin necesidad de abogado o de derecho de postulación. Siguiente, por favor. Tiene unos elementos, y es que pues tiene una persona interesada, se presenta pues mediante un mecanismo que puede ser verbal o puede ser por escrito, y a su vez pues tiene un contenido fundamental esas peticiones, y es que tenga la designación de la autoridad a la que se dirige. Esto es importante saber a qué autoridad se está dirigiendo esta petición, los nombres y apellidos del solicitante. A su vez, si tiene un representante o abogado que esté presentando, pues también será necesario indicar si se está actuando con apoderado o no. Y el objeto y las razones en las que fundamenta su petición y la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite y la firma del peticionario, eso es importante, debe estar firmada por el peticionario, esto así lo señala el artículo 16 de la 1437. Siguiente, por favor. Es importante resaltar, y eso creo que es una experiencia que hemos tenido en la empresa, y creo que algunos van a estar de acuerdo conmigo, que esa petición también tiene un requisito bien importante, y es que sea respetuosa y también que no sean reiterativas. En este caso, la ley 1437 establece que las peticiones no pueden estar dirigidas a presentar insultos o cualquier otro tipo de manifestaciones que falten a los deberes del buen trato. Por esa razón, el mismo artículo 19 de la ley 1437 establece que ante peticiones irrespetuosas se puede rechazar por parte de la administración. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, porque a veces recibimos peticiones con palabras y tratos que van en contra del buen trato de los funcionarios o encargados o trabajadores de la empresa de servicios, en este caso del Acueducto de Bogotá. Precisamente, pues las peticiones, la Corte Constitucional ha señalado que no son un instrumento para perturbar la buena marcha de la administración. En este caso, pues no hay que abusar de ese derecho, si bien es un derecho fundamental, los administrados no tienen por qué abusar de él. Por esa razón, en caso de peticiones reiterativas o ya resueltas, la misma ley también establece que la administración puede estar o responderlas de acuerdo ya a una respuesta que haya dado. Si la petición es reiterativa, incluso si 10 o más personas están radicando la misma petición, la misma ley también le permite a la administración sacar una sola respuesta y notificar a todos los peticionarios si es que se trata de esa misma petición. Así que no es necesario emitir una nueva respuesta de fondo si ya es reiterativa y la administración ya la contestó. Siguiente, por favor. Y gracias. A su vez, también la petición debe ser clara y completa. Esto también nos pasa mucho, que recibimos peticiones que no son claras, que no son completas, de manera que a veces es muy complicado saber qué es lo que está pidiendo el peticionario, razón por la cual, no sé si ustedes están viendo la presentación, por favor me confirman.
Sí, señora. Vale, No, la presentación se quitó, ya déjame un momento que no sé, se movió algo acá. vale, sí, un asistente me está diciendo que no la está viendo, si la podemos volver a colocar, o si les parece, yo puedo compartir. Ya tengo la opción de compartir, yo Sí, la por comparto. favor, gracias. Vale. Bien, entonces les estaba contando, mientras ya les voy proyectando la presentación, que las peticiones también tienen que ser claras y completas, y por eso la misma ley también establece unos mecanismos en el caso de que, que las peticiones no sean claras y completas. ¿Qué pasa cuando la petición no son claras o son oscuras? La misma ley establece que se puede exigir la aclaración al peticionario y se puede realizar o se le puede dar un tiempo de 10 días para aclarar. Si se aclara esa respuesta, pues obviamente se puede seguir con el término de la petición, y si no hay lugar a eso, pues archivarla. En el caso de las peticiones incompletas, y ahí hay que, pues digamos que separar, una cosa es que la petición no sea lo suficientemente clara o sea oscura, no se puede interpretar muy bien qué es lo que quiere, y otra cosa es que el peticionario necesite llevar a cabo una acción o agotar alguna actividad para que la administración pueda dar respuesta a esa petición. Entonces son dos mecanismos distintos. En el caso de que la petición sea incompleta, también la ley establece 10 días para exigir que se complete, y se le da un término al peticionario de un mes para completarla, y si no hizo o dentro de ese mes no la completó, pues se entiende que desistió de las peticiones, porque los derechos de petición o las peticiones se pueden desistir de acuerdo con la ley. De manera que si el peticionario la completa, a partir de ese momento se empieza o se reactiva otra vez el término inicial que, pues, que corresponde al tipo de petición que haya presentado. De lo contrario, pues habrá un desistimiento tácito que tiene que declarar la administración por medio de un acto administrativo motivado que tendrá que notificar personalmente al peticionario, y en caso de que no tenga pues una dirección o no tenga una dirección electrónica o física, pues tanto podrá publicar en su página para que en efecto haya publicidad de ese acto administrativo que declaró el desistimiento tácito. Aquí vamos a recordar un poco las modalidades de petición, porque pues creo que a veces en el día a día todos recibimos distintas peticiones, pero es importante recordarlas, y es que también podemos recibir peticiones presentadas por congresistas y la Defensoría del Pueblo. En la Ley Quinta del 92 está establecido el término de 5 días en el caso que sean congresistas. En el caso pues de la Defensoría del Pueblo, también conocidas como alertas tempranas, pues está en el decreto que regula las funciones de la Defensoría del Pueblo. También puede haber una petición de información o solicitud de documentos. Esto también lo establece el CEPACA, son 10 días. En ese caso se entiende que si yo en esos 10 días, ahí vamos después a hacer un pequeño paréntesis acerca de qué documentos puedo entregar o no, por ser o no información reservada, pero si yo dentro de esos 10 días no le digo o no le niego en la entrega de documentos al peticionario, se entiende que es positiva, se entiende que yo sí le voy a entregar los documentos, y dice la ley 1437, pues se le deben entregar los documentos al peticionario. Entonces, eso ahorita lo vamos pues a revisar. Bueno, en general son 10 días para información o documentos, y las peticiones de interés individual, colectivo y general, pues por regla general tienen 15 días. Ahora, según el artículo 30, la petición que se presente entre autoridades públicas tiene un término solamente de 10 días. Entonces, como para repasar, por regla general, la respuesta a las peticiones son de 15 días. Si es de información y de documentos, son 10 días. Y si son de congresistas o la Defensoría del Pueblo, tiene un término, digamos, especial muy corto, que son de 5 días. Y si son entre autoridades públicas, es de 10 días. Nosotros ahorita pues vamos a recordar que en efecto las peticiones que son presentadas relacionadas con la ejecución del contrato de servicios públicos domiciliarios, pues ahí tendrá una excepción que está regulado en el artículo 158 de la ley 142, y es que el término de los 15 días empieza a contar a partir de la fecha de su presentación. Eso es bien importante, porque la ley 1437 establece que el término se cuenta a partir del día siguiente.
pero como aquí en materia de servicios públicos, que la ley 142 del 94, tenemos una norma especial que regula estas peticiones, pues sí tenemos que tener en cuenta que se cuentan a partir de la fecha de su presentación. En el caso de peticiones, mediante los cuales se solicita una consulta o concepto, pues son 30 días. 30 días. Y en el caso de las peticiones, bueno, en el caso de las peticiones también tenemos que tener en cuenta que hay peticiones prioritarias y preferentes. En el caso de personas como sujetos de especial protección, reclamaciones para evitar un perjuicio irremediable, eso es importante y lo establece la ley, porque en principio todos conocemos que en la administración pues se establece un poco el derecho de turno y pues nosotros como, o quienes ejercen como servidores públicos, pues si no se contestan las peticiones en los términos, da lugar a falta disciplinaria, razón por la cual pues tenemos que tener un orden y contestarlas de acuerdo a los términos, pero la ley establece la posibilidad de que hayan peticiones prioritarias y preferentes para que también lo tengamos en cuenta, y la petición ante funcionario sin competencia y la prórroga para dar respuesta. Esto lo ponemos acá como algo, unos ítems que seguramente muchos conocen, pero que a veces es importante recordar, y es que si el funcionario no tiene competencia para dar respuesta, la misma ley establece que entre los 5 días siguientes a que se recibe esa petición, pues es necesario trasladarlo al competente y enviarle copia de ese oficio de traslado al peticionario. Esto es importante porque la ley sí establece esos requisitos de dentro de los 5 días y copiarle el oficio de traslado al peticionario. En caso también de que necesitemos más tiempo como administración para llegar a la respuesta, porque la solicitud de documentos es dispendiosa su búsqueda, también tenemos que tener en cuenta que el parágrafo pues del artículo 14 establece que se puede solicitar una prórroga para dar respuesta, que no puede pues exceder del doble del tiempo o del término que tiene la petición para solicitar prórroga. Entonces es poder echarle un poco la mano a las herramientas que establece la 1437 para dar respuesta o en caso es necesario solicitar prórroga del término para dar respuesta. Creo que en esto tenemos como una experiencia positiva desde la empresa, pues porque por supuesto el nivel que recibimos de peticiones relacionadas con el contrato de condiciones uniformes o el contrato de prestación de servicios públicos, es lo que más recibimos, razón por la cual creo que esto está muy claro, pero no obstante vale la pena recordarlo. Y es que lo que les comentaba, que el artículo 158 de la ley 142 del 94, pues regula las peticiones o quejas y reclamos que se presenten por parte de los usuarios y que maneja como una expresión genérica de petición que comprende esas peticiones, quejas y recursos que presente el suscriptor o el usuario. Entonces es importante que ahí hay unas personas legitimadas, que es el suscriptor o el usuario, que a veces puede coincidir esa condición, no siempre el suscriptor será el mismo usuario, pero pues obviamente la tarea importante es poder verificar si en efecto estamos ante esa persona legitimada que sea suscriptor o usuario. En el caso en que no lo esté, pues estaríamos o mejor haciendo un trato sobre el derecho general de petición en los términos pues del artículo 13 del CEPACA y siguientes, que pues ya los he mencionado, y pues obviamente para saber si es suscriptor usuario, pues también lo tenemos claro a partir pues de lo que señala la ley 142 del 94 y también como lo indica el 152, también sabemos que la ley contempla que hay silencio administrativo positivo en caso de que no se dé respuesta en el término establecido y que dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento hay un reconocimiento de esos efectos del silencio administrativo o se tiene que hacer el reconocimiento, pero aquí lo importante es que, como les decía, hemos detectado que esto puede que lo manejemos, que lo entendamos, que sepamos muy bien el término de los 15 días que establece el 158, que tengamos claro que hay un silencio administrativo positivo, pero lo importante es detectar si realmente estamos ante una persona legitimada para interponer este tipo de peticiones y si no, pues darle aplicación al derecho de petición general que está establecido en el CEPACA, que pues obviamente por regla general pues no hay silencio administrativo positivo en esas normas y se regula por el artículo 83 y siguientes del CEPACA. Bueno, acá también traemos como también recordando un poco que esa respuesta a los derechos de petición en materia de servicios públicos pues son entendidos como un acto administrativo y lo más importante es que la misma ley
142 establece, el 159 de su artículo establece que la notificación de las decisiones sobre peticiones y recursos se efectuará conforme el CEPACA. Ya ahí vamos a contar un poco esas experiencias negativas y otras positivas, y también decisiones judiciales que respaldan el hecho de cuándo lo hacemos bien y cuándo lo estamos haciendo mal en las lecciones aprendidas más adelante, pero es para recordar que en efecto esas notificaciones de las respuestas a los derechos de petición relacionadas con servicios públicos domiciliarios se deben hacer conforme el CEPAC. Otra cosa es frente a cuáles procede recurso, que también creo que eso lo manejamos muy bien en la empresa, porque ese es el día a día un poco, y es aquellas que están relacionadas con la negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación en los términos del 154. Pero un poco aquí lo que nos interesa un poco más resaltar es que la Corte Constitucional ha señalado que la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, y eso a veces suele confundir mucho también a los usuarios o suscriptores o en general a los peticionarios, que cuando se les dice que no a sus solicitudes, pues piensan que hay una vulneración a su derecho fundamental, y así no lo es. Eso está claro por parte de la Corte. Uno puede decirle que no a todas las solicitudes, sustentarlas, argumentarlas, dar las razones por las cuales no procede, pero un no significa la vulneración del derecho fundamental de petición. Así que hay que tener en cuenta eso, y que por regla general las respuestas a los derechos de petición que son regulados o que son tramitados por el artículo 13 y siguientes del CEPACA, pues como ya lo mencioné, pues no tienen un silencio administrativo, salvo que en normas especiales se consagre expresamente ese silencio administrativo positivo. Por regla general será negativo, pues se entenderá que es negativa la decisión de la administración, y pues en principio pues no es un acto administrativo, salvo pues que produzca unos efectos, que resuelva una situación jurídica particular y demás, pero en principio no lo será. Por eso tenemos esa diferenciación importante, dado pues el servicio que prestamos en la empresa. Requisitos de la respuesta del derecho de petición. Esto, si bien a veces lo podríamos como recitar un poco como de memoria, esta línea jurisprudencial de la Corte es como conocida y todos tenemos claro que debe ser de fondo, precisa, pero a veces hay que hacer como un examen o un autoexamen de si realmente la respuesta que estamos emitiendo está cumpliendo con esos requisitos establecidos por la Corte Constitucional. Cuando decimos que es clara, es que en efecto explique de manera comprensible el sentido y contenido de la respuesta. Puede que yo escriba 2 o 3 párrafos y sienta que fue lo suficientemente amplia o que yo estoy siendo muy clara, pero resulta que sí, simplemente pegué unos artículos de la ley 142, pero no le estoy aterrizando esas normas al caso concreto del peticionario, puede que mi respuesta no esté siendo clara. De fondo, que se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guarden relación con el tema planteado. También a veces por tratar, con la mejor intención, claro está, de poner jurisprudencia, conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos, de señalarle todos los artículos, que dice un artículo aquí y allá, pero a veces olvidamos un poco que el peticionario presentó 1, 2 o 3 peticiones, y que a esas 1, 2, 3 peticiones debo contestarle de manera completa a la 1, a la 2 y a la 3. Si yo no contesto, o si se me pasó la 2, o si la 2 tiene respuesta en la 1, pues debo indicarlo, mire, le voy a dar respuesta tanto a su pregunta 1 como la 2, para que se entienda que en efecto estoy dando una respuesta completa a todos los puntos del peticionario. Suficiente, porque debe resolver materialmente la petición y satisfacer los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta sea negativa. Suficiente, pues decirle, le digo, señor peticionario, que no. No, pues un no es válido,
no hay vulneración, pero tengo que decirle por qué razón le digo que no, o si le digo que sí, también le tengo que decir por qué sí y qué trámite debe agotar o qué debe hacer para que pueda, digamos, terminar de completar su trámite si es que yo le estoy diciendo que sí. Efectiva, si soluciona el caso que se plantea, en efecto, le estoy diciendo que no, usted tendrá que hacer esto, le estoy diciendo que sí, haga lo otro, será efectiva. Y congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, porque también puedo decir, le doy respuesta a su pregunta 1, a la 2, a la 3, pero no tiene ninguna coherencia con lo que yo le pregunté. El señor me está preguntando por un tema de medidores y yo le estoy contestando por otros tipo de cosas, o normas que regulan y que no tienen nada que ver con el tema de los medidores, pues por más que estoy siendo supuestamente clara o de fondo suficiente, pues no estoy siendo congruente entre lo que respondo y lo que me está pidiendo el peticionario. Pues obviamente nosotros siempre tenemos aquí, resaltamos pues las excepciones que trae la ley 142 en el caso, o remitirnos siempre a 158 en el caso de peticiones relacionadas con el contrato de prestación de servicios públicos. Aquí le doy la palabra al doctor Simón sobre lecciones aprendidas para explicarles un poco estas imágenes que hemos encontrado. Doctor Simón. Sí, muchas gracias, doctora María Fernanda. Sí, efectivamente lo que queremos mostrarles acá es, doctora María Fernanda, ¿la puede ampliar, por favor? Es un poco casos que hemos encontrado en el tema de atención de tutelas, donde efectivamente hemos obtenido fallos en contra por errores que, digamos, aquí tenemos como algunas muestras, pero hemos encontrado que son bastante recurrentes, y un poco lo que se le presentaba al Comité de Conciliación como resultado del diagnóstico es que, digamos, son prácticas, que es un poco lo que se busca en esta conferencia, digamos, solucionar, que pues digamos no corresponden a la forma en que debe ser atendido un derecho de petición, al punto que las autoridades judiciales pues nos están condenando por realizarlo en esa forma. Entonces, ausencia de respuesta de fondo, pues digamos, la doctora María Fernanda traía algunos ejemplos en su explicación, pero digamos este es uno de los casos más, digamos, evidentes y que lo hemos encontrado de una forma muy reiterada. Es una sentencia de tutela en la que le hacían una solicitud vía derecho de petición a una área de la empresa relacionada con la ejecución de un contrato, y el área respondió que, pues, digamos, había elevado una solicitud de concepto a asesoría legal, y que, pues, estaba pendiente de la respuesta. Con fundamento, esa fue la respuesta al derecho de petición, no hubo una respuesta posterior. Y pues lo que decide la autoridad judicial claramente es: usted no está dando una respuesta de fondo, se encuentra vulnerado el derecho de petición. Esto, digamos, lo vamos a unir a un comentario digamos, no de lección aprendida, sino de casos exitosos, y es, digamos, es muy común que vía derecho de petición, sobre todo en materia contractual, se soliciten los conceptos internos que se han producido desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, especialmente por la Oficina de Asesoría Legal, que se le remitan, digamos, a contratistas o a ciudadanos. En este caso en particular, y en todos los que ustedes adviertan que la información en la que están solicitando es de contenido reservado, digamos, vamos a avanzar ahí. Es claro que todo concepto, reunión, y cualquier documento que fundamente la decisión de un servidor público, recordemos que la naturaleza de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es una entidad pública y sus empleados son o empleados públicos o trabajadores oficiales, es decir, servidores públicos. Y digamos, lo que dice la ley es que todo concepto o racionamiento o documento de trabajo que fundamente la decisión de un servidor público se encuentra sometido a reserva. Entonces, los conceptos de asesoría legal y toda la información que fundamenta las decisiones, no así las decisiones, digamos, antes de que se tomen, tienen naturaleza reservada. Entonces, siempre que nosotros, digamos, respondamos invocando la reserva, se debe
responder a cada una de las solicitudes, invocar por qué es reservado, y en el evento en el que la persona no esté de acuerdo, tiene a su disposición un recurso de insistencia, que no es la tutela, es donde nos dice, mire, usted me está diciendo que tal documento es reservado, ese documento en realidad no es reservado, tuvimos un antecedente específicamente con los conceptos de asesoría legal, esos recursos de insistencia son resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en ese caso en particular fue claro el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en indicar que los conceptos que fundamentan las decisiones internas de un servidor público, como lo dice la ley, están sujetos a reserva. Y esa reserva, por supuesto, vincula a los servidores públicos. Entonces, aquí encontramos, digamos, dos, lecciones aprendidas. Número uno, yo no puedo responder de fondo un derecho de petición indicando que se lo remití a otra área y con eso entender que el derecho de petición queda, digamos, respondidos. Recuerden aquí, esto es muy reiterativo lo que nosotros vemos en tutelas. Recuerden que la empresa de acueducto de alcantarillado Bogotá es una sola y los derechos de petición son dirigidos a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, no a una zona, no a una oficina, no a una dirección, es una única entidad y cuando va a ser juzgada por la superintendencia o por los jueces vía de tutela, nos consideran una sola entidad. No es válida la respuesta de le pregunté a mi vecino, le pregunté a tal entidad, se debe coordinar la respuesta y emitir una única respuesta como entidad. Eso como lección aprendida por ausencia de respuesta de fondo y en indebida notificación, que digamos son muy reiterativos y digamos es lo que más encontramos. Advertimos, digamos, errores de cuidado. Aquí les traemos, digamos, 3 apartes de fallos judiciales donde condenan a la entidad por vulneración al derecho de petición por indebida notificación, y lo que nos dicen las autoridades es usted efectivamente contestó, pero nunca acreditó que el peticionario haya conocido la respuesta. O el peticionario le dijo, por favor, notifíqueme a mi correo electrónico y lo notificó a su dirección física, eso es un error. O la dirección de correo electrónico que el peticionario solicitó, pues digamos, en la respuesta tenía algún error, le faltaba alguna letra, alguna coma, lo que sea. Eso lo que nos conduce es a una indebida notificación y que efectivamente el derecho de petición no se contestó. Vamos a encontrar especialmente en los dos últimos una práctica que hemos encontrado y es nosotros en la empresa contamos con el servicio de correo electrónico certificado, digamos, eh, prestado por 472 y digamos, es fundamental que cuando respondamos las solicitudes, pues alleguemos el certificado de entrega de 472 o el acuse de recibo que otorgan los correos electrónicos para saber que la comunicación efectivamente fue enviada. Sin eso es como si no hubiéramos respondido al derecho de petición. Pero adicionalmente, leamos el certificado, porque lo que encontramos en los últimos 2 casos es que el certificado lo que nos dice es que la entrega no fue efectiva. Entonces, estamos remitiendo eso, nos quedamos con la tranquilidad de que se respondió el derecho de petición y lo que nos dice el certificado es que la respuesta no fue, digamos, efectiva. Estos son como los errores que hemos encontrado más reiterativos, que son errores de cuidado. Como ustedes ven al principio que nosotros exponíamos el plan de acción, lo que busca el plan de acción es como establecer segundas revisiones para ver que efectivamente estoy contestando de fondo, estoy contestando a lo que me preguntan. Y segundo, y no menos importante, que efectivamente las notificaciones se están generando de forma adecuada. Vamos a avanzar aquí muy rápidamente. Si quiere, doctora María Fernanda, pasamos al siguiente. Donde la idea es establecer unas recomendaciones. Donde la idea Bueno, es... aquí Adelante. también, doctor Simón, teníamos unos ejemplos de lecciones aprendidas, creo pues que ya que usted las mencionó. Simplemente aquí traemos como unos extractos de unas sentencias en donde en efecto lo que usted mencionaba del tribunal, que nos resaltó que en efecto nosotros negamos bien la entrega de información, y ahí ustedes pueden ver en el último párrafo que dice: la información solicitada se trata de información sobre cuestiones propias de la actividad financiera de la empresa, la cual se entenderá o se encuentra amparada por reserva, porque se trata de condiciones que permiten a la empresa de Acueducto de Bogotá
competir en las mismas condiciones de otros agentes del mercado, de manera que se declarará bien denegada la solicitud de información, para resaltar que nosotros, como empresa de servicios públicos, ustedes seguramente lo conocen mucho mejor que yo, estamos en competencia con privados porque vendemos y ofrecemos el servicio público de acueducto, y en ese caso nuestra información comercial y financiera en los términos del artículo 24 del CEPACA y pues, las normas que también que regulan esto, que es la 1712, también establece que es reservada. Por eso el tribunal nos dio la razón y nos dijo que en efecto sí. Sobre la debida notificación que también mencionaba el doctor Simón, también traemos un extracto aquí de una sentencia de tutela de segunda instancia que pues obviamente nosotros impugnamos porque pues el área hizo la notificación conforme con el CEPACA, como ya lo habíamos hablado en virtud del 158, la ley 142, y ahí el juez de segunda resaltó que digamos, el mensaje que trae nuestro CertiMail o nuestro certificado de entrega dice claramente: entrega confirmada por el servidor de correo del destinatario en outlook.com. Su mensaje ha sido entregado a los siguientes destinatarios. Para el tribunal, dice en ese orden de ideas, de segunda instancia, perdón, en ese orden de ideas, se tiene por surtida la notificación electrónica en los términos legales, razón por la cual no resulta exigible a la entidad activar los mecanismos subsidiarios de citación para la notificación personal o notificación por aviso. Es decir, nuestra notificación personal por medios electrónicos quedó bien hecha, y lo que dice también seguramente es lo más importante. Además, la eficacia de la comunicación no puede depender de la eventual apertura del mensaje por parte del destinatario, pues aceptar lo contrario implicaría que, aún existiendo constancia de recepción con fecha y hora exacta, la falta de apertura equivaldría indebidamente a la inexistencia de notificación. Es decir, si el usuario el peticionario, perdón, no quiso abrir el correo electrónico y nosotros tenemos un certificado que dice que en efecto el destinatario de ese correo lo recibió, no se va a entender indebida, sino que quedó bien notificada y no vamos a depender de la apertura o no del correo electrónico. Y entonces ya sobre la base de pues algunas experiencias positivas o lecciones aprendidas, o de cosas que nos hemos equivocado y de lo que también estamos haciendo bien, porque pues también hacemos las cosas bien, tenemos claro cómo se notifica. La idea es ser un poco más detallistas en lo que puede pasar, y de lo que hemos encontrado que a veces pues sí nos tenemos pues que darle alcance o darle respuesta a las peticiones de una manera más precisa, clara, para no tener un fallo de tutela desfavorable. Entonces, la primera recomendación, que la llamaríamos calificación, es revisar si la petición corresponde a su área, porque el peticionario pregunta de temas relacionados con facturación, con la medición, y a su vez ya está en un tema coactivo. Entonces ustedes seguramente reciben peticiones en donde la solicitud 1 y 2 corresponde a una zona determinada, y la 3 y 4 a la subdirección de cobro coactivo. Entonces hay que revisar si la petición corresponde al área, y si debe ser remitida a otra área, dependiendo pues o no si es compartida, pues revisar cómo hay una debida coordinación, porque un error es decirle al peticionario: esta respuesta fue enviada a la subdirección de cobro coactivo o de la dirección de cobro coactivo o lo que sea, para que le dé respuesta, porque ahí hay una evidencia en la respuesta de que no se lo di de manera completa. 2, hacer un análisis de la petición para identificar todas las solicitudes contenidas en la petición. A veces la gente no es ordenada y no pone 1, 2, 3, no las enumera, sino a partir de todo un párrafo gigante. Ahí empieza, a medida que se va quejando, que va diciendo cosas o exponiendo sus argumentos, va haciendo solicitudes. Entonces sí hay que hacer una labor un poco más de detalle y revisar si en esos párrafos se nos están yendo solicitudes, porque ya luego interpone la tutela y el juez dice: mire, es que él pidió aquí el documento, en esta línea pidió otra cosa, y usted solamente le contestó A y B y no C y D. Entonces, eso es importante, revisar que hay solicitudes por ahí, digámoslo así, camufladas o escondidas dentro de toda la argumentación. El contenido, pues, por supuesto, contestar cada una de las peticiones, como ya les manifestaba, volver a repasar un poco y decir que no se me fue el 1, que no se me haya ido el 2 sin contestar, y si yo tengo que trasladar a otra autoridad
o a otra entidad, es necesario que sea muy clara. Si yo la 1 y la 2 se la envié, por ejemplo, a la Secretaría Distrital de Ambiente, que sea muy claro que fue la 1 y la 2 que corresponde a sobre la historia, vida y obra de los humedales en Bogotá, 2 que le estoy preguntando sobre temas de otro tipo de cosas, de resoluciones de agua en Bogotá que sea competencia de ambiente. Yo debo ser muy expresa en las preguntas que estoy trasladando a la autoridad, obviamente mandarle copia de ese oficio de traslado al peticionario para que conozca que la autoridad ahora que le va a contestar es otra, pero sí hemos visto casos en donde se traslada de manera equivocada la pregunta que no es, por simplemente un error, pues digamos, de redacción, de involuntario, de que colocamos el número que no era, y pues ahí empieza todo, pues, y la entidad dice, pero ¿cómo así? Se me trasladó la 4, pero es que la 4 yo no soy competente, eso es competencia suya. Entonces ahí se embolata la cosa y finalmente el peticionario no recibe la respuesta completa a sus 4 o 5 solicitudes. La coordinación que ya les mencionaba, verificar con las áreas o dependencias de ser posible la respuesta conjunta, es muy importante esa coordinación. Las respuestas salen como empresa, no salen como de la zona X, de la zona Y, ni de la subdirección X o Y. Los fallos favorables o desfavorables son para la empresa, digamos, lo positivo y negativo nos repercute a todos como empresa, de manera que la coordinación y el entendimiento con las otras áreas para dar una respuesta es fundamental. El tiempo, por supuesto, verificar el término de respuesta según la modalidad de petición, pues hay que revisar. Y un poco estaba leyendo el chat y puedo aprovechar porque nos estaban preguntando por los términos y nos preguntaban por el término para respuesta, por ejemplo, si nos llega del Consejo de Bogotá. Uno haciendo la revisión de las normas sobre acuerdos en temas del Distrito Capital, no hay una norma que establezca un término especial para las peticiones que son allegadas por el Consejo de Bogotá, de manera que seguiría la regla del artículo 30 de la Ley 1437 de 2011. Para el caso de peticiones que nos puedan llegar de periodistas, lo que dice el CEPACA es que hace parte de esas peticiones a las que se les da prioridad, que está pues señalada en la ley, que tienen prioridad las peticiones presentadas por periodistas, pero en la ley no existe un término especial. Entonces es importante diferenciar si realmente hay una norma que me diga que hay un término especial. Si no, pues se sigue por los tiempos o los términos establecidos por el CEPACA. Y la entrega, que esto es muy importante y creo que lo resaltó en varias oportunidades el doctor Simón, y es que la Corte Constitucional, pues en toda su línea jurisprudencial sobre el derecho fundamental de petición y en los últimos pronunciamientos, ha sido claro en señalar la debida notificación que le llegue la respuesta al peticionario es fundamental para garantizar el núcleo esencial de ese derecho. Si yo no le envío la notificación al correo electrónico que puso, a la dirección que tengo, cómo debe ser, que en efecto tenga un certificado como el que les mostraba ahorita, que en efecto se recibió en el buzón, si ese certificado dice que rebotó, que no se recibió, que por alguna razón el correo tiene 355@gmail y solamente puse 35, pues ahí me equivoqué en un número, puse mal el correo y hay que verificar en efecto que esos certificados de entrega de las respuestas no hayan rebotado. Si rebotó, inmediatamente tomar acciones frente a la verificación y volver a enviar la notificación, seguramente antes de que el peticionario pues alegue una vulneración a su derecho fundamental de petición, porque podemos tener toda la respuesta, podemos contestar todos los puntos, ser supremamente efectivos, claros, precisos, ser la respuesta completa, pero si no le llegó al peticionario, pues ahí definitivamente pues hay una vulneración al derecho fundamental de petición. Creo que esas son como las recomendaciones generales que tenemos, y la última es pues hacer uso pues de las herramientas que establece la ley en caso de que sea complicado entregar o resolver la petición, a echarle mano a la prórroga. Lo que también en el chat veía una respuesta relacionada con la solicitud de prórroga, y el artículo 153 de la ley 142 establece que en efecto
las peticiones se siguen por las normas que establece el CEPACA, la ley 142 lo establece, de manera que si yo voy a solicitar una prórroga o lo que llamamos comúnmente ampliación, siempre deberá ser antes del vencimiento del término, no tiene que ser el último día o ya vencido el término, pues ya seguramente no va a ser una ampliación, entonces esto siempre es importante. Y pues ahí también vi pues una pregunta que me parece pues muy valiosa para el día a día de la empresa, y es que en efecto pues el 158 de la ley 142 establece pues que el término de esos 15 días pues se amplía siempre y cuando sea para la práctica de pruebas necesarias para resolverlas. Creo que ahí hay un tema importante, y leyendo conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos, yo entendería que en efecto esa ampliación, en el caso de que estamos hablando de esas peticiones de servicios públicos reguladas por el 158 de la ley 142, permitiría esa ampliación siempre y cuando sea por la causa de la práctica de pruebas. Entonces, pero en general yo creo que también debemos identificar cuáles son relacionadas con el servicio público, cuáles no. Por ejemplo, otra pregunta que vi por allí en el chat es, si el peticionario me solicita la factura, pues la factura es un documento, y si me están solicitando información o documentos, pues la regla son los 10 días. Distinto es si frente a la facturación me está haciendo una reclamación, que por supuesto eso tiene una norma especial en la ley 142, y es que son esos 15 días, porque es una reclamación. Entonces sí tengo que hacer un ejercicio, el que revisábamos acá, de análisis detallado de finalmente qué me está pidiendo. Ese es un poco el punto más álgido y el más importante para ver en dónde estoy situado, en dónde estoy parado, y si finalmente me está solicitando simplemente un documento como la factura. Entonces, doctor Simón, damos paso a ¿qué no es un derecho de petición? Sí, señor. Sí, sí. Entonces, este punto también es importante porque hemos encontrado, digamos, unas dificultades en casos así. ¿Qué no es un derecho de petición? Solicitudes de la Fiscalía, avisos de diligencia de inspección de la Fiscalía, solicitudes de la Fiscalía en materia de investigación penal, no son derechos de petición. Es correspondencia que llega a la entidad, pero no es derecho de petición. Lo mismo que las comunicaciones de las autoridades judiciales, donde me citan audiencias, nos dan un traslado de prueba, los oficios donde nos solicitan que presentemos un informe, no son derechos de petición, y normalmente estas solicitudes de autoridades judiciales digamos, en la comunicación traen el término. Eso legalmente se conoce como un término judicial, y lo que yo tengo que cumplir es el término que establece el juez o la autoridad judicial para que yo le dé cumplimiento. Hemos tenido casos en los cuales llegan investigadores de la Fiscalía a correspondencia con su solicitud de inspección realizada o su solicitud de información, y la respuesta que damos es, le será respondida en los términos del derecho de petición. Pues claramente, digamos, eso no es, digamos, adecuado, y pues puede traer unas consecuencias negativas para la entidad, lo mismo que las solicitudes de las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales me pueden dar 5 o 3 días, los términos pueden estar en la ley, ser un recurso, ser una cosa distinta, y si yo le voy a dar los términos del derecho de petición, podría estar perdiendo la oportunidad de defenderse la entidad. Ocurre lo mismo con los actos administrativos notificados por autoridades. Cuando nos llega una solicitud que, digamos, a las diferentes fuentes de entrada de correspondencia de la entidad, y lo que vemos es que me están notificando un acto administrativo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, por ejemplo, o de autoridades ambientales, como sería la CAR en este caso, pues si lo que yo veo es que lo que me está planteando es un acto administrativo o una solicitud en el ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, no es un derecho de petición, y el término está establecido en el respectivo acto administrativo. Lo mismo ocurre con los organismos de control. Las solicitudes que ellos nos hacen no son derechos de petición, tienen una regulación específica y unos términos, digamos, específicos, y lo mismo ocurre, digamos, con solicitudes de las diferentes entes del Distrito Capital, digamos, la Secretaría de Ambiente como autoridad ambiental, o la Secretaría Jurídica o la Secretaría de Gobierno.
no necesariamente las comunicaciones institucionales que se presenten por esas entidades son derechos de petición, y ahí sí les solicitamos, pues, digamos, tener especial cuidado, porque a veces cuando nosotros recibimos los actos administrativos o las notificaciones de los actos administrativos o requerimientos, se le dio el trámite de derecho de petición y pues lo recibimos ya muy encima del término para poder generar una defensa adecuada. Esto era lo que nosotros queríamos presentarles. Creo que quedamos un poco cortos de tiempo, pero no sé si hay espacio para preguntas que podamos absolver en este espacio. Sí, sí, señor. Muchas gracias, doctor Simón. Bueno, agradecemos a nuestros conferencistas, a la doctora María, al doctor Simón y a todos ustedes por participar en este espacio de aprendizaje. En la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá creemos en el conocimiento como motor de transformación institucional. Los esperamos en una próxima conferencia magistral. Que tengan un excelente día. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien.